Buenas noches a todos, todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este curso de ángeles en el que vamos a trabajar el ángel 36. Y sin más prolegómenos vamos a entrar directamente a trabajar con este genio. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar la música del maestro. Y entonces a partir de ahí, pues, volvemos a arrancar. Bueno, listo, vamos a entonces a empezar a trabajar este genio. Y para ello, pues, como siempre, vamos a trabajar con el PowerPoint que ponemos siempre para explicar el genio de hoy. Su nombre es Menadel y su número es el 36. Y antes de empezar a hablar de sus claves, vamos a crear en nuestro interior la morada filosofal que se corresponde con ello. Imaginemos que tenemos en nuestro interior un templo, por ejemplo, el templo del rey Salomón, y que creamos 72 habitaciones y a cada una le hemos puesto o le vamos a ir poniendo un nombre. Hoy le pondremos el nombre a la habitación número 36. Colocaremos el número 36 en la puerta e imaginamos también que colocamos el nombre de Menadel. Así estamos creando en nuestro interior lo que llamamos la morada filosofal para poder colocar los excedentes de energía de este genio cuando trabajemos con él. Menadel es, como hemos dicho, es el número 36. Si lo dividimos en 3 será Mená, Menadel. Su regencia física será de 25 a 30 grados del signo de Virgo, la emotiva de 5 a 6 de Tauro, 17 a 18 de Cáncer, 29 a 30 de Virgo, 11 a 12 de Sagitario y 23 a 24 de Acuario. Y es el número 4 dentro del orden del grupo del Séfira de Marte o de Gébura, que es el Séfira de las potencias. Por lo tanto, es el cuarto dentro del grupo de las potencias. Aquí tenemos la plegaria, que como sabéis es el número de contacto con el genio y que después tendréis grabado y que por lo tanto podréis volver a mirar. Y aquí tenemos el exhorto. Entonces cuando nosotros estamos o queremos pedirle pues algo a un genio, lo que tenemos que hacer es rezarle, digamos, hacer la petición pues haciendo su plegaria y su exhorto. Vamos a ver pues las rondas que se corresponden con este genio. La primera ronda nos habla de conservar el empleo. Nos estamos moviendo en un momento en el cual realmente hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, hay mucha gente que necesita conservar su empleo y hay mucha gente pues que está pasando una situación difícil, no solo en España, sino en muchos países. Entonces yo creo que es muy interesante el trabajar con este genio. Primero, porque este genio nos ayuda precisamente a eso, a conservar el empleo, es decir, a poder tener nuestro modus vivendi. Pero sobre todo lo que tenemos que comprender es que todo funciona en nuestro universo, digamos que en 4 planos, porque nuestro universo está creado por 4 planos. El de fuego que llamamos, que es el de los impulsos, el de agua, que es el de las emociones, el de aire, que es el de las ideas, y el de tierra, que es el de la realidad física. Entonces, todas las cosas que nosotros vivimos pasan siempre por esas 4 fases, seamos conscientes de ello o no. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos quedamos sin trabajo, significa que antes de que se materialice a nivel físico y que por lo tanto el jefe de nuestra empresa física nos diga, mira, pues tenemos que hacer allí reducción de personal y entonces pues te ha tocado a ti irte, antes de esto, eso nos ha sucedido en otros planos a nivel inconsciente. Es decir, en nuestro impulso inicial ya ha habido una falta de empleo, es decir, ya hemos entrado en el paro. A nivel de emociones hemos entrado en el paro y a nivel de ideas hemos entrado en el paro. Entonces, finalmente aquello se materializa en nuestra vida y entonces engrosamos las filas del INEM que decimos aquí,
O sea que nos vamos entonces al paro a nivel físico y nos encontramos entonces pues imposibilitados de realizar un empleo. Tenemos que pensar que cuando nosotros estamos trabajando, ese trabajo lo que nos lleva es a ganar dinero. Ese dinero, a nivel simbólico, representan los valores. Son los valores que nosotros necesitamos para movernos. Necesitamos dinero para comer, necesitamos dinero para ir al cine, para comprarnos ropa, para tener un piso, para pagar el alquiler, para pagar la luz, para muchas cosas. Y por lo tanto, todos esos valores se van distribuyendo en distintas áreas de nuestra vida. Cuando se colapsa ese espacio, es decir, el espacio que nos está dando los valores, significa que a otros niveles se nos han colapsado los valores. Entonces, claro, ¿qué nos está diciendo entonces y a qué nos ayudará este genio Menadel? Pues precisamente a retomar nuestros valores, a tomar conciencia de cuáles han sido los valores que nosotros hemos dejado por el camino para que se nos pare después a nivel físico y no encontremos empleo. Entonces, empecemos a pensar, a ver, ¿cuáles son los valores que nosotros hemos dejado por el camino a nivel emotivo? ¿Estoy realizando el trabajo que yo debo realizar en el plano emotivo? Es decir, en las relaciones con mi pareja, en las relaciones con mis hijos, en las relaciones con mis padres, en las relaciones con mis amigos, en las relaciones con la gente del trabajo. O sea, ¿estoy trabajando realmente esas emociones o las estoy escondiendo? ¿O me estoy intentando escaquear o me intento escapar? ¿O estoy haciendo el vago? En el plano de las ideas, ¿he superado ya ciertas cosas o estoy anclado en el pasado? O sea, que sigo esperando como la Penélope esa de la canción de Serrat, que estaba ahí en una estación, se le fue el novio y se pasa el resto de su vida yendo todos los días a la estación para ver si le viene el novio. ¿Estamos yendo todavía a la estación allí todos los días o avanzamos? ¿O miramos la cosa hacia adelante? ¿Nos hemos quedado encallados en una relación, por ejemplo, con un familiar con el cual no nos hablamos porque hace 10 años pues, nos dijo no sé qué y yo tenía razón y como tenía razón pues no le hablo? Pero claro, la razón que tenías hace 10 años se tiene que haber muerto como poco. O sea, que le pasará como a la Penélope. Chico, busca novio, o sea, cambia de razón, busca una razón distinta. Entonces, si nosotros queremos obtener trabajo, Menadel nos ayudará a encontrar trabajo, pero sobre todo nos ayudará a comprender qué espacio de nuestra vida estamos dejando encasquillado. O sea que porque lo que se trata es que nosotros realicemos el trabajo que nos tiene asignados nuestro ser interno, nuestro jefe interno. Cuando nosotros dejamos de hacer caso a ese jefe interno, ¿qué sucede? Que entonces en el exterior las cosas se paralizan. Y llega un momento que esa paralización se cristaliza en una falta de empleo físico. O sea que en una falta de empleo en el mundo físico. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Deshacer entonces ese camino andado. Es decir, tenemos que volver a conectarnos con ese ser interno para que ese ser interno nos diga, cuidado, que te has descolgado por esta área o por esta área. Por lo tanto, en lo emotivo, en lo mental, en lo físico, te has descolgado. Entonces hay una serie de cosas que debes hacer y si las haces, entonces todo volverá a funcionar. Por lo tanto, no se trata de buscar la paz del convento, como dice mi padre, es decir, buscar ahí el escondernos en un área determinada para no sacarlo, porque hay gente que dice, no, a mí no me gusta vivir las emociones, porque claro, las emociones son molestas, no se pueden controlar. Entonces, claro, procuro hacerme el frío y no meterme entonces en ningún sarao. Pero claro, si resulta que dentro de ti a lo mejor tú eres el signo de Piscis, que es el signo de las emociones, y es un signo que te lleva a tenerte que enamorar de todo lo que se mueve y estás encerrado en tu casa, con lo cual de lo único que te enamoras es de tu ordenador o de tu cocina o de tu estufa, la historia no funciona. Entonces estás dejando de hacer un trabajo que tú tienes que hacer. Entonces, lo que de alguna forma preconiza este genio es que cuando nosotros nos quedamos parados es porque hemos dejado de realizar un trabajo importante dentro de nuestra realización personal. No importante de cara a los demás, importante de cara a nosotros mismos. A hacer lo que nosotros debemos hacer para funcionar bien. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos en marcha, pedirle a Menadel que nos ayude a descubrir cuál es la parte que nosotros hemos dejado ahí parados por el camino. Y por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar de nuevo en todos los ámbitos. Porque claro, como lo que sucede normalmente es que la gente me dice, no, pero es que yo no sé lo que tengo que trabajar. Bueno, pues si no sabes, trabaja en muchas cosas. O sea que empieza a moverte. O sea que claro, es aquello de decir, no, es que estoy parado, pero estás parado, ¿qué significa? Porque a nivel simbólico yo me acuerdo hace años un amigo mío que me decía, no, yo cuando no tengo trabajo, él trabaja en la construcción, lo que hago es darme de alta en el paro y entonces cuando me vuelve el trabajo me doy de baja. Le digo, no, no, digo, se acabó. Digo, olvídate. Dice, ¿cómo? Digo, sí, sí, olvídate. Tú no quieres estar parado, ¿verdad? Dice, no, entonces no te vuelvas a dar nunca más de alta en el paro. Y de esto hace 20 años. En los 20 años nunca le ha faltado trabajo. Seguimos siendo amigos, nos seguimos viendo y me sigue diciendo, oye, es que desde que te he conocido a ti no me ha faltado nunca el trabajo. Pero claro, es porque él se ha colocado en esa senda, no ha parado nunca. O sea que se ha ido por un lado, se ha ido por el otro, trabajaba en una cosa, luego trabajaba en otra, luego ha montado una empresa, luego ha montado otra. Se ha estado moviendo todo el tiempo.
Con lo cual, si todo el tiempo se va moviendo y va haciendo además los trabajos básicos que le pide su ser interno, entonces nada separa su exterior en el exterior. O sea, nada separa en su realidad. Y por lo tanto las cosas como siguen en marcha, pues a él no le falta el trabajo. Y aunque estemos en momentos de crisis, él sigue trabajando. La segunda ronda de este genio nos dice protección contra los calumniadores. Claro, cuando nosotros conectamos nuevamente con nuestro ser interno, cuando conectamos con las cosas anteriores, con las cosas que hemos dejado paradas, ¿qué sucede? Que entonces damos con la verdad. Cuando la verdad triunfa en nosotros, cuando la verdad resplandece, entonces los que querían calumniarnos, claro, cuando hablamos siempre de estas cosas, siempre estamos hablando primero de tendencias internas. Es decir, de partes de nosotros que se vuelven en contra de lo que estamos haciendo porque no lo estamos haciendo bien. Entonces, esos calumniadores entonces internos desaparecen. Cuando desaparecen los internos, evidentemente desaparecen también los externos. Porque este genio lo que nos ayuda entonces es a que prevalezcan los argumentos correctos. O sea, que nos ayuda a ir por el camino adecuado. Nos trae de alguna forma la verdad. ¿Y la verdad qué es? Es simplemente aquello que nosotros necesitamos vivir, no es más. Por eso la verdad no se puede definir como un bien común, no es un bien común, no existe una verdad común, porque para cada uno es distinta. Para un signo de fuego la verdad es escuchar los impulsos que le vienen de arriba y cumplir simplemente con lo que siente que tiene que hacer en cada momento. Para uno de agua la verdad será pasarlo todo por el tamiz de las emociones. Para alguien de un signo de aire la verdad será pensárselo, meditarlo todo a nivel mental, pasarlo todo por el tamiz de su razón. Y para un signo de tierra, la verdad será tocar la mesa para poder decir que esa mesa existe. O sea que será, si no lo veo, no lo creo. Será palpar las experiencias. Cada uno está viviendo la película de una forma distinta. Por lo tanto, ¿cuál será en realidad la verdad? Pues la de cada cual. No hay una verdad para todo el mundo. La tercera ronda nos habla de liberación de hábitos perniciosos. O sea, claro, los hábitos perniciosos, ¿cuáles son? Los hábitos perniciosos son aquellos que no nos van bien, son aquellas cosas que hacemos que no son buenas para nosotros, que nos llevan por el camino equivocado. Por lo tanto, este genio nos ayudará a liberar esos prisioneros internos, a liberar esas tendencias que nosotros hemos encarcelado de alguna forma porque queríamos ir por el camino equivocado y aquellos nos decían, que por ahí no. Y entonces lo que hicimos fue encerrarlos para no oír su voz. Entonces, Menadel nos ayudará otra vez pues a escuchar esa voz, nos ayudará a rectificar nuestros errores, haciéndonos de alguna forma que volvamos al camino correcto. Al volver a ese camino correcto, nos liberaremos entonces de los hábitos perniciosos, nos liberaremos de aquellas cosas que nos están frenando en nuestro camino. La cuarta ronda nos habla de recibir noticias de personas que han estado alejadas de nosotros. Claro, si nosotros nos reconciliamos, decimos, con tendencias con las que estábamos enfrentados, con tendencias antiguas, si nosotros empezamos a hacer correctamente nuestro trabajo, si nosotros vamos corrigiendo los errores que hemos cometido, pues es evidente que nos vamos a reconciliar entonces primero con las tendencias internas y eso nos llevará a que en el exterior nos podamos reconciliar también con las externas. Y entonces será cuando recibimos noticias de gente que han estado alejadas de nosotros, gente con la cual nos habíamos enfrentado, gente con la cual habíamos tenido problemas, con la que acabamos mal a lo mejor, y entonces Menadel nos ayuda a volver a entrar en contacto con ellos, es decir, a poder corregir esos errores para poder otra vez coger una senda que sea la senda adecuada, la senda equilibrada. Pero vuelvo a decir, adecuada para nosotros, no adecuada para los demás. Y después nos dice en su quinta ronda, encuentro de bienes extraviados. O sea que, claro, las cosas cuando se pierden, cuando tomamos un camino equivocado. O sea que si tomamos un camino equivocado en la vida, entonces vamos perdiendo cosas por el camino. Nos vamos dejando cosas atrás. Es como en el cuento ese del Hansel y Gretel, ¿no? Que se van dejando las migas de pan y se van dejando por el camino para ver si pueden deshacer otra vez después ese camino. O sea que nosotros, claro, si nos vamos equivocando, si vamos yendo por la senda que no es, entonces vamos perdiendo valores por el camino. Cuando nosotros volvemos a colocarnos en la senda correcta, en la senda del bien, pero del bien entendido para un bien hacia nosotros mismos, entonces, claro, aquellos bienes que habíamos extraviado, aquellas tendencias que se habían quedado colgadas, aquellas cosas que ya no estábamos haciendo porque nos habíamos ido por el camino equivocado, vuelven a nosotros. Entonces es como que la verdad vuelve a nosotros. Y entonces, claro, esa verdad, ¿por qué viene dada? Por el trabajo que nosotros hemos realizado. Por eso decíamos al principio que lo importante cuando estamos sin trabajo, y no solo cuando estamos sin trabajo, sino en todo momento, es estar trabajando a diferentes niveles. Y por lo tanto ponernos que nuestra vida sea realmente movida. O sea, no podemos estar parados y estarnos en casa ahí sentados esperando que nos llamen por teléfono o simplemente buscando anuncios y ya está. No, movamos ideas, movamos pensamientos, movamos sentimientos, movamos nosotros físicamente. Entonces no tiene que haber un solo día en el cual nosotros no nos movamos.
No puede haber un solo día en el cual nos quedemos ahí en casa lamentándonos de la situación y quejándonos por el presidente del gobierno porque no hace suficiente. Porque la película está en nuestras manos y somos nosotros quienes tenemos que modificar esa historia para que esa historia vaya hacia adelante. La contrapartida de Menadel, que nos traerá? Pues paro, calumnias, malos hábitos y nos hará extraviar cosas. Trabajos a realizar para esta semana. Pues buscar trabajo en cualquier ámbito, liberarse de hábitos, evidentemente estamos hablando de hábitos perniciosos, de hábitos que sean negativos para nosotros, y luego buscar y encontrar alguna cosa que hayamos podido extraviar. Ya digo, no me refiero solo a cosas físicas, que también, sino también en el terreno de las emociones o en el terreno de las ideas. Y como siempre, pues desearos que Menadel os resulte propicio. Ahora entonces lo que toca es abrir el tema a debate para que vosotros me planteéis vuestras preguntas y podamos entonces debatir sobre este genio que ya digo que a mí me parece muy interesante y sobre todo más que interesante es que me parece muy útil. Por lo tanto espero que lo utilicéis y sobre todo espero que esas claves de Menael os ayuden a reflexionar, os ayuden a buscar en vuestro interior a ver cuál es la parte parada, porque no podemos dejar que ninguna parte esté parada. Y por eso tenemos que movernos constantemente, porque en realidad nuestro ser interno lo único que quiere son experiencias, experiencias y experiencias. Ahora, no le deis siempre la misma, porque ya digo, aquella pobre Penélope que se va todos los días a la estación, pues tiene que estar su ser interno más aburrido que la una. O sea, que más aburrido que el Serrat cuando la cantaba. O sea, todos los días la Penélope con su traje de piel, no, su bolsa de piel marrón, ¿no? Y sus zapatos de tacón. Y te lo imaginas aburrida la pobre Penélope repitiendo siempre la misma película. Por lo tanto, hay que salirse de ahí. O sea que no podemos ser la Penélope de ninguna manera y en ningún ámbito de nuestra vida. Porque acordémonos que no solo está el ámbito físico. Por lo tanto, no estoy hablando solo en el terreno físico, sino que estoy hablando también en el terreno emotivo y en el terreno mental. Por lo tanto, movamos las emociones, movamos las ideas y no nos quedemos ahí encasquillados. Venga, a ver, ¿qué me preguntáis hoy? Menadel conduce la verdad por la vía del trabajo. ¿Se refiere a cualquier verdad? Claro, claro que se refiere a cualquier verdad. Y cuando se refiere al trabajo, no se refiere a un trabajo con un pico y una pala, que también si quieres, pero sobre todo se refiere a trabajar en todos los ámbitos, a trabajar sobre nosotros mismos. Por ejemplo, levantarnos por la mañana y en las 2 primeras horas de luz solar, a partir de las 7:30, por ejemplo, aquí en España, pues dedicarle 5 o 10 minutos a la meditación, a conectar con nosotros, eso es un trabajo. Irnos a acostar por la noche y hacer el trabajo de retrospección y empezar a recordar todo lo que hemos hecho durante el día, desde lo último hasta lo primero, es un trabajo. Por tanto, cuando hablamos de trabajo no estamos hablando solo de una historia remunerada, sino que estamos hablando a todos los niveles. Eh, ¿Cómo influye tener a Menadel en Plutón? Ostras, joder, debe influir pues muy poco, porque debe estar, pues fíjate lo lejos que debe estar Menadel en Plutón. Ahora, si lo que tienes es Plutón en los grados de Menadel, eso te cae más cerca. O sea que a nivel físico y emocional. Bueno, pues si Plutón es un planeta revolucionario y Menadel nos está hablando sobre el trabajo, pues significa que te va a revolucionar en lo que se refiere al trabajo. O sea que es aquello que te toca, como le dijeron a mi hermano con la bicicleta, o me la dejas te lo quito. O sea que te toca o trabajar o trabajar. O sea que cuando quieras esconderte y no trabajar, entonces te dará hasta en el carnet de identidad. Empezará a moverte entonces todo y te revolucionará en la historia y entonces vivirás una revolución a tu alrededor que lo único que te querrá decir es trabaja, muévete, espabila. ¿Qué más? Y si Penélope es un signo de Piscis que está dejándose llevar por sus emociones, a ver, una cosa es que te dejes llevar por tus emociones y la otra es que repitas todo el rato lo mismo, ni en el terreno de las emociones, ni en el terreno mental, ni en el terreno físico. Eso nunca es bueno para el cuerpo. O sea, no puedes estar repitiendo la misma acción todo el rato. Por lo tanto, no vale. O sea, que Penélope tiene que vivir otras emociones, no siempre la misma emoción. Porque el irse a la estación, esperar a ver si le viene el novio, al final es la misma emoción. No tiene nada nuevo. Al final te conoces toda la estación, te conoces hasta la gente. Ves la gente que baja, te sabes los que vienen a las 3 y los que vienen a las 7. O sea, no sirve, no vale. O sea, que tienes que renovar. Ahora, si dijeras, es que va a la estación y cada día conoce una persona nueva, y cada día hace una nueva relación, y cada día habla de la vida de esa persona, y esa persona le habla de la suya, y se intercambian, ya sería otra película. Pero ya digo, no llega tanto la canción porque no, tampoco hay tiempo. ¿Qué más? Eh, Tanta información y yo estoy laborando después de un largo periodo de paro. Ahora mi esposo está sin empleo.
Si es mi espejo, ¿qué trabajo interno realizar para ayudar en su búsqueda? Claro, a ver, claro, la pareja representa la parte inconsciente que hay en nosotros. Entonces, el trabajo que yo te sugeriría es que hagas precisamente eso, el trabajo de buscar qué es lo que hay en tu inconsciente. Como tu esposo es el que te está reflejando aquello, pues entonces él te ayudará a verlo. Cuando tú ves qué es lo que no te gusta de él, por ejemplo. Las cosas que no te gustan de él son las cosas que te fastidian. Las cosas que te fastidian son las que tienes que trabajar en ti. Por lo tanto, si tú lo ves, por ejemplo, que él está muy parado, que no pone la voluntad en marcha, que no se esfuerza, lo que sea, pues hazlo tú. Por lo tanto, mueve tú ese papel, pero en ámbitos distintos a los habituales. Porque miras, hombre, si yo ya trabajo, yo ya estoy haciendo, ya da. No, en los ámbitos que no lo estás haciendo, porque ese es el truco. Por lo tanto, si por ejemplo en el ámbito de relación con tu madre, pues resulta que hace 10 años que no le dices a tu madre te quiero, pues te vas esta noche y cuando acabes de la conferencia llamas a tu madre y dices, mamá, me he dado cuenta que te quiero, que soy feliz de ser tu hija y que estoy muy contenta que me has traído al mundo y te doy las gracias por ello. Besos, mamá, hasta mañana. O sea que, ¿y eso qué significará? Que estás trabajando a nivel emotivo, que estás sacando ahí tus emociones, lo que has guardado ahí durante mucho tiempo, y que es aquello de que todo lo que querían saber, que decía el Woody Allen, no, pero nadie se atrevía a preguntar. ¿Qué más? El programa habla del exilio de los que se van a sus patrias, que son nuestros prisioneros internos. Si los trasladamos al exterior, en la realidad sería el ejemplo de los emigrantes, claro, que se explica aquí el exilio de los que migran, cómo actúan sus prisioneros internos. Claro, estaríamos hablando de los emigrantes, pero de los emigrantes que se ven forzados de alguna forma a salir. O sea, que no es que se van por propia voluntad, sino que se ven forzados a salir de su país por circunstancias determinadas. Entonces se ven forzados a exiliarse. Más que de emigrantes, estaríamos hablando de exiliados, que es distinto. O sí que el exiliado es un emigrante, pero un emigrante a la fuerza. Entre comillas lo de la fuerza siempre. Entonces, claro, esa persona tendrá que trabajar lo que le toque trabajar. O sea que, pero que evidentemente si la echan de su patria, de su país, del espacio donde se mueve, es porque tiene que mover entonces historias ahí en otro lado, porque no la está moviendo donde está. Esa sería un poco la historia. Si Menadel es el ángel emotivo, lo que toca trabajar es las emociones. Claro, básicamente, claro, si tenéis a Menadel de ángel emotivo, pues habrá un trabajo interesante a realizar sobre el tema de las emociones. Y ya digo, el tema de las emociones es muy amplio. O sea, el tema de las emociones es decirle te quiero a tu madre, el tema de las emociones es abrazar a tus hijos, el tema de las emociones es mandar corazones a gente con los cuales estamos enfrentados, el tema de las emociones es comprender a una compañera de trabajo que se está comportando con nosotros, pues digamos que al revés de como debería, pero que nosotros somos capaces de entender que está pasando una situación que probablemente le está marcando y por lo tanto en lugar de estar contra ella pues estamos a favor. O sea, todo eso es trabajar las emociones, por ejemplo. Dice el programa que el exilio se produce cuando una sociedad determinada vive bajo un régimen injusto que ahoga las voces. Claro, pongamos en nuestro interior. O sea, que pongamos que nosotros estamos dirigiendo, hay un impulso interno que nosotros tenemos que nos lleva, por ejemplo, hacia la espiritualidad, hacia el crecimiento personal, hacia hacer un tipo de cosas. Pero hay otro impulso que le gana la partida y que entonces echa el exilio a toda esa parte que quería trabajar todo eso y que lo que se pone a trabajar es puramente lo práctico, lo pragmático, lo físico, sin dejar ningún espacio al otro. Por lo tanto, ahogando las voces de las partes de sí que le decían, oye, ¿y si comes menos carne? Oye, ¿y si fumas un poco menos? Oye, ¿y si te bebes menos cubatas? Claro, cuando nosotros estamos ahogando esas partes, entonces, claro, estamos creando exiliados. Entonces, claro, eso la representación a nivel externo es, por ejemplo, una dictadura en la que hay un señor, como hemos tenido aquí en España, pues durante 40 años que nos dice, a ver, eso se hace por mi gracia divina, porque yo lo digo así. Entonces, claro, hay gente que se rebota contra esa historia y entonces tiene que irse a vivir la película a otro sitio, como por ejemplo hizo mi padre, que se fue durante el tiempo de Franco y tal, y se exilió a Francia y estuvo allí 15 años. ¿Dónde está la diferencia entre trabajar las emociones y ser un esclavo de ellas? Hombre, yo creo que hay una gran diferencia. O sea que ser esclavo de las emociones significa que tú no controlas tus emociones, que las emociones te llevan a actuar de un lado para otro sin que tú tengas ninguna maîtrise, que dicen los franceses, ningún control sobre la película. O sea que lo que se trata es que tú trabajes las cosas conscientemente, no que las cosas te trabajen a ti. O sea que no se trata que tengas un impulso emotivo y ahora, ¡bum!, ahora le chillas a este, ahora insultas al otro, ahora le haces no sé qué, simplemente porque te salen ahí unos impulsos emotivos que no controlas. Sino lo que se trata es trabajar conscientemente y decir, a ver, pues si he insultado antes a aquella persona porque no lo pude controlar, ahora voy a intentar deshacer el entuerto. O sea que trabajar las emociones es muy distinto a ser esclavo de ellas. O sea que tenemos que trabajarlas continuamente porque son una parte activa importantísima en nosotros, las emociones. Eh, a ver, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra misión aquí y qué camino a seguir?
A ver, el que nos marca la misión es el Sol. Por lo tanto, si miras dónde tienes situado tu Sol, es decir, de qué signo eres, ahí ya tienes una base. Ahí ya empiezas a saber un poco cuál es tu objetivo, hacia dónde se dirige. Si ese Sol está en fuego, pues ya hemos dicho que hacia los impulsos, hacia la voluntad, hacia mover conciencias. Si está en agua, hacia las emociones. Si está en aire, hacia los pensamientos, el renacimiento. Y si está en tierra, hacia vivir las cosas a nivel físico, a nivel de palparlas. O sea, que a vivir experiencias físicamente, por ejemplo. En un trabajo anterior llegaba siempre a la oficina diciendo muy bien día y con pensamientos positivos, más por primera vez me tocó trabajar con personas muy pesimistas y un poco agresivas inclusive. Finalmente el universo me sacó de ese lugar. Yo había pensado y lo tenía pensado para marzo, más llegó el cambio antes y fue bueno. A ver, claro, la cuestión es ir analizando las cosas e ir comprendiendo por qué la vida nos coloca en un sitio o en otro, porque las cosas no son por casualidad. Por lo tanto, si te colocan con gente agresiva, tienes que pensar qué parte de ti es agresiva y cómo agredes a los demás. Porque muchas veces agredemos a los demás simplemente porque estamos actuando de una forma que sin darnos cuenta entras en el terreno ajeno y entonces te montas encima de ese terreno. Es decir, pisas el césped del vecino al lado y a lo mejor lo pisas porque tú le quieres cortar el césped, pero si ese vecino no quiere que le corten el césped, lo estás agrediendo. Por lo tanto, claro, tenemos que fijarnos en la vida porque muchas veces con la historia esa de la buena voluntad, que digo yo entre comillas, que da un miedo atroz cuando alguien dice, es que lo he hecho con buena voluntad, es que lo he hecho de buena fe. Jolines, qué miedo. Digo, no, no, por mí no hagas nada de buena voluntad. O sea que para mí la buena voluntad es que hagas lo que yo quiero que hagas. Es decir, que te pongas en sintonía conmigo, no que hagas lo que tú crees que yo tengo que vivir, porque eso es tu buena voluntad, pero no es la mía. Por lo tanto, ahí pueden chocar si resulta que yo no estoy pensando lo mismo que tú o no estoy viviendo lo mismo que tú. Entonces, a veces hay que darse cuenta porque a veces con actitudes determinadas que nosotros pensamos que son actitudes buenas, estamos agrediendo. Entonces luego nos colocan un medio de agresión en el cual los demás son negativos con nosotros. Entonces simplemente hay que darle un par de vueltas al asunto a ver cómo enfocar la historia. Dice que el ángel de abajo protege los que tratan de huir al extranjero para escapar de la justicia, protege la dispersión de nuestras fuerzas internas, ya que no estamos haciendo el trabajo que deberíamos hacer. Cuando abandonamos todo esfuerzo y nos albergamos sentimientos y pensamientos dominantes que pongan en nuestra vida un afán, tal. ¿Cuál es la pregunta? Porque todo eso ya lo he leído y también. ¿Puedes explicar lo que quiere decir este párrafo? Claro, quiere decir que cuando nosotros dejamos de empujar, cuando nosotros dejamos de trabajar, cuando nosotros dejamos de hacer las cosas, cuando dejamos de ir hacia adelante, entonces es cuando dejamos los brazos caídos y entonces es cuando las cosas se paran. Es cuando entonces entramos en el paro. O sea que, por lo tanto, tiene que haber en nuestra vida un afán, un objetivo, un target que dicen ahí los ingleses. O sea que tenemos que empujar hacia alguna situación en cualquier ámbito de nuestra vida, porque si no, la cosa se vuelve un marasmo. Entonces se vuelven historias repetitivas. Entonces es aquello que me vienen a ver a veces señoras, muchas veces, en consultas y me dicen, hace 25 años que estoy aguantando a mi marido. Es que para decirles, bueno, ya te puedes ir. O sea que toma, un premio para ti, si quieres te doy una estrella. No, eso no funciona así. No puedes estar 25 años aguantando a tu marido. Tienes que estar 25 años trabajando, lidiando con tu marido, moviendo experiencias, pero no aguantándolo, porque es horroroso. Por lo tanto, no, pues no tienes que aguantar ni 5 minutos, ni 5 días. O sea que cuando las cosas empiezan a ir mal, o cuando van tibantes, o cuando están como no tienen que estar, hay que cambiar. Pero cambiar nosotros, no intentar cambiar al otro, que es lo que siempre queremos. ¿Cuál es la diferencia entre controlar las emociones sin ser un esclavo de ellas y no reprimirlas? A ver, yo creo que confundes términos. El término esclavo aquí no lo acabo de entender. O sea, el esclavo de sus emociones es aquel que se deja llevar absolutamente por las emociones sin ningún control. Ese es esclavo de sus emociones, para mí, in my opinion, como decía aquella serie. Ahora, ¿cómo se controlan las emociones? Trabajando. Lo que no puedes hacer es reprimirlas, porque reprimirlas no genera nunca nada bueno. Entonces lo que se trata es que las trabajes. Y que las trabajes, pues yo he dicho, ¿cómo? De mil maneras distintas. Enviando corazones, dando abrazos, diciendo te quiero, dándote cuenta del daño que haces, y yendo por la noche, por ejemplo, y hacer la retrospección, en lo cual empiezas a pensar qué daño has podido hacer con lo que has dicho, con lo que has hecho, con los sentimientos que has movido. Todo eso es trabajar y controlar las emociones. Ahora, evidentemente, es un trabajo a hacer todos los días durante el resto de tu vida. Y llegará un momento que notarás que tienes un poco más de control. Pero claro, no será aquello. No sacas bíceps en un día, ya te lo aseguro. Vas al gimnasio un día, vas al gimnasio un mes y tu bíceps sigue exactamente igual. O sea, es algo que te hinches de pastillas, que no es natural. Entonces hay que trabajar las emociones como todo lo demás. Ahora llega un momento cuando las trabajas que aprendes a controlarlas. Que no a eliminarlas, o sea, que no a reprimirlas, porque reprimirlas, ya digo, no es bueno. A ver, ¿qué más? Preguntas. Perfecto, si ya tienes trabajo, ya estás en línea otra vez. Porque
Yo era tan pasiva y tranquila. Los demás siempre gritaban y trataban mal. Es extraño. Bueno, ya te digo, tienes que pensar a otros niveles. O sea, que no solo al nivel directo en el que no serás capaz de ver a ver qué es lo que está pasando, sino a otros niveles. Si te dicen que estás muy pasiva, pues entonces tienes que ver en qué estás pasiva, porque probablemente en algún espacio de tu vida estás pasiva. Y a lo mejor no es en el trabajo. El individuo ha realizado un trabajo duro de reconciliación de sí mismo y esa dinámica se visualizará mediante un trabajo profesional que también lo sea, para el cual tal vez no esté adaptado. Esto resulta extraño para él, ajeno a sus facultades, no siente trabajo el suyo propio, su estado laboral será precario y por eso debe invocarse al genio para conservar el empleo. En la cuarta ronda, en los grados de Plutón. Eh, bueno, es el Plutón, es que está en grados de Menadel. ¿Cómo me repercute este ángel en cuestión de trabajo? Bueno, pues eso ya lo he dicho antes, o sea que ya me habéis preguntado antes sobre el Plutón este en tal, o sea que el Plutón es un regenerador y por lo tanto si tenemos Plutón en grados de Menadel, pues significa que entonces el trabajo nos regenera, nos ayuda a hacer cambios. Lo que pasa es que Plutón es drástico y entonces cuando nosotros nos avenimos a las buenas, pues nos genera los cambios a lo bruto. O sea que tienes que enfocar todos los trabajos. O sea, no es solo el trabajo físico y he dicho que es el último, es el final de todo. Con lo cual, el trabajo físico tiene que funcionar de forma natural si los demás están funcionando. Pero si nosotros paralizamos la maquinaria en cuanto a ideas o en cuanto a emociones, lo que nos sucederá entonces es que luego al final acaba paralizándose el tema a nivel físico. Y entonces no nos viene trabajo. Entonces, para que nos venga trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Volver a activar el corazón y volver a activar la mente. Y por lo tanto, estar todo el rato replanteándonos las cosas. A nivel emotivo y a nivel mental. Replanteo, 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 todo el tiempo. Cuanto más replanteemos las cosas, más lo ponemos en movimiento. Es lo que dicen ahora los médicos con la Alzheimer y con todas esas cosas. O sea que, y con la demencia y tal. Claro, ¿qué te dicen? Que tengas en movimiento las neuronas, que te compres maquinitas de esas para hacer, pues, de esto, ¿cómo se llaman? Los cruzados estos de los números estos que hacen ahora. Ahora ya no están de moda los crucigramas, sino que ahora son, ¿cómo se llama? Que de los números y tal. Bueno, es igual. La cuestión es mantener la mente despierta. Claro, yo os diría que, claro, está bien el hacer las maquinitas estas y el hacer números y el hacer crucigramas, pero sobre todo lo que hay que intentar es mantener la mente activa en cuanto a pensar y por tanto en cuanto a plantearse cosas en la vida. O sea que hoy estaba hablando yo con una persona y me decía, oye, ya me han llamado y me han hecho la misma pregunta que tú. Digo, sí, digo, ya lo sé, pero yo te vuelvo a hacer la pregunta para ver si me dices algo distinto. O sea que quiero ver si tu mente está en movimiento. Por lo tanto, lo que me interesa es saber, a ver, ¿me vas a contestar exactamente lo mismo? ¿Te has quedado clavado desde la última vez que te lo preguntaron? Si no, la historia no va. O sea que tienes que ponerte en movimiento. Entonces el juego es que movamos las sudokus. Gracias, eso eran los sudokus. Entonces, claro, está bien que hagamos sudokus, pero hay que tener la mente, sobre todo, pensando qué está pasando en mi vida, cómo estoy llevando las cosas, cómo he mantenido las relaciones, cómo han ido las relaciones con mis padres, con mis hijos, qué puedo hacer para mejorar esas relaciones, cómo voy con la pareja, qué es lo que yo puedo hacer en mi vida para mejorar esa relación de pareja. O sea, que por qué me ha fallado en el caso de que yo me haya separado, qué ha pasado a mi alrededor. Todos esos pensamientos, todo ese darle vueltas, todo ese mover emociones y pensamientos, es lo que nos tiene trabajando. Ese es el trabajo real. Lo demás se nos va. O sea que lo demás es que se nos queda la historia entonces en el aire. Entonces queremos hacer a nivel físico lo que no hacemos en otros niveles y el nivel físico no es más que el resultado. Por lo tanto, es el final del trayecto. Entonces, al final del trayecto, ¿qué encontramos? Lo que hemos plantado antes. Si no plantamos antes cosas, después no recogeremos esas cosas que nosotros queremos. Por lo tanto, tenemos que plantar lo que queremos para recoger lo que queremos. Si no, la historia no va. Por mucho que lo intentéis, es que no va. O sea que... Bueno, antes de que veo que no tenéis más preguntas, antes de que os marchéis, acordaros que el jueves pues tenemos una conferencia interesante sobre biorritmos y trataré pues de transmitiros un poco qué es un biorritmo, cómo funciona y para mí es una herramienta muy potente que podéis utilizar en vuestra vida y que os puede ayudar a comprender cada momento y cómo se mueven las cosas, de qué manera y tal. O sea que creo que es interesante, vamos, que el tema. O sea que, además lo doy yo, con lo cual, claro, ¿qué os voy a decir? Que os apuntéis y que vengáis el jueves a las 9 de la noche, la misma hora que hemos empezado esta, las 9 de aquí, claro, de España, y eso, y espero encontraros a todos y que disfrutéis